platicando con ellas, ¿verdad? Con los que tuvieron problemas que no les aparecía el examen y todo eso. Entonces son indicaciones del licenciado. Bueno, esperemos que se conecten un poco más. Ok. Pues el día de hoy nos toca hablar de lo que son los medios de prueba en particular. Vamos a tener una definición de lo que es la prueba. La prueba es el medio de soporte de lo que se afirma o lo que se niega dentro del proceso. Es el medio de soporte de lo que se afirma o lo que se niega dentro del proceso. Tomar nota, por favor. ¿Qué es probar? Probar es repetir en el proceso de prueba, pero con fin demostrativo. Ahora, el medio de prueba como tal es lo que permite introducir la prueba a juicio. A eso nos referimos cuando le llamamos un medio de prueba, ¿verdad? ¿Qué es lo que permite introducir la prueba al juicio? ¿Cuál es el objeto de la prueba? El objeto de la prueba es lo que pretende, es lo que se pretende, ¿verdad? Con introducir la prueba al juicio. Licenciado, disculpe la interrupción. ¿Me puede repetir lo que dijo al principio de la prueba? Es que no me dio tiempo de escribir. Ok. Mire, pues, la prueba es el medio de soporte de lo que se afirma o de lo que se niega dentro del proceso. Y les dije que tomaran nota. ¿Qué es probar? Probar es repetir el proceso de prueba, pero con fin demostrativo. Y les estaba diciendo que el medio de prueba es lo que permite introducir la prueba al juicio. A eso nos referimos cuando decimos el medio de prueba, ¿verdad? Es lo que permite introducir la prueba al juicio. ¿Y cuál es el objeto de la prueba? Es lo que se pretende con introducir la prueba al juicio. Es lo que vamos a pretender demostrar, ¿verdad? Hablemos sobre la carga de la prueba. En los juicios donde existe el principio de contradictorio, la obligación de probar lo pretendido le corresponde a la parte que lo afirma. Esa es la carga de la prueba. Le corresponde demostrarlo a la parte que lo afirma. Esa es la carga de la prueba, digo, disculpe. Sí, es la carga de la prueba. En los juicios en donde exista el principio contradictorio, la obligación de probar lo pretendido le corresponde a la parte que lo afirma. A eso le llamamos la carga de la prueba. También existe la figura de la inversión de la prueba. Esto se da en el juicio ordinario laboral cuando despiden al trabajador de manera directa e injustificada. Acá la carga de la prueba, ¿a quién le corresponde, compañeros? Al patrono. Es correcto, al demandado. Al demandado. Es correcto, compañeros. Vamos a hablar sobre los sistemas de valoración y apreciación de la prueba. Existe la sana crítica razonada. Acá el juez aprueba la prueba de acuerdo. Sí, sistemas de valoración y apreciación de la prueba. Igual, compañeros, yo les voy a tratar de hacer un material, ¿verdad?
y se los voy a compartir al licenciado para que él se los publique, ¿verdad? Ahí sí que con la venia de él, ¿verdad? Entonces estamos hablando de los sistemas de valoración y apreciación de la prueba. Está la sana crítica razonada. Acá el juez aprecia las pruebas de acuerdo a la lógica y a las reglas de experiencia, ¿verdad? Es decir, que toda la prueba documental tiene que tener, pues, un sustento por el cual se estaba teniendo una pretensión. También existe la prueba legal o tasada. Esta se basa en la desconfianza al juez, por lo que el legislador le da un valor probatorio a la prueba, ¿verdad? Que no sea susceptible de rechazo, sino que vaya bien sustentado, ¿verdad? Para que el juez no la rechace. También dentro de los sistemas de evaluación de la prueba existe la libre convicción. Esto es pura doctrina, compañeros. Este se fija en la inexistencia de reglas para valorar la prueba, pues su utilización está implementada para los jueces ajenos al conocimiento del derecho, pero funda sus motivos de su decisión en la lógica. Esto no tengo ningún artículo porque es pura doctrina, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los medios de prueba en particular. Como primer punto tenemos la confesión judicial. Esto lo encontramos en el artículo 354. Anoten, por favor, por lo menos los artículos. ¿Qué es la confesión judicial? Es aquella declaración sobre Licenciado, Sí. disculpe, ¿qué artículo dijo? Artículo 354. 354 del Código de Trabajo. Gracias. Para servirle. Ok, ¿qué es la confesión judicial? Es aquella declaración que sobre lo sabido o hecho por el mismo hace alguien voluntariamente o preguntado por otro en juicio y ante un juez competente. Esto es la confesión judicial, ¿verdad? Es aquella declaración que sobre lo sabido o hecho por el mismo hace alguien voluntariamente. Un testigo, ¿verdad, compañeros? Y también existe la declaración testimonial. La anterior se llamaba confesión judicial, ¿verdad? Es la que hace valer la parte actora, ¿verdad? De que alguien más sabe sobre el hecho. Declaración testimonial. Es el acto por medio del cual una persona informa a un juez sobre lo que se sabe de ciertos hechos. La declaración... ¿Esto no tiene artículo? No, cuando yo les dé los artículos es porque sí tienen. Esto es básicamente doctrina, ¿verdad? Está bien, gracias. Ajá, para servirles. Hablemos sobre qué cantidad de testigos puede tener en el juicio, ¿verdad? Esto lo encontramos en el artículo 347 del Código de Trabajo. Establece que las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos. ¿Qué artículo dijo, perdón? Artículo 347. Artículo 347 habla sobre la cantidad de testigos. Dice que las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos, ¿verdad? Entonces, por cada hecho pueden proponer 4 testigos máximo, ¿verdad? Y acuérdense que en la relación de los hechos es como contar la historia de lo que pasó, con fecha tal, fui despedido de forma directa e injustificada, y pues cada uno de esos hechos va a tener hasta 4 testigos. Artículo 347. También existe esta figura que es el deber jurídico de testimoniar. Esto lo encontramos en el artículo 348. Deber jurídico de testimoniar. Se refiere a que todos los habitantes de la República... ¿Qué artículo, Lick? Artículo 348. Gracias. Bueno, se refiere a que todos los habitantes de la República tienen obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar en juicio de trabajo,
salvo que estén justamente impedidos para hacerlo o que se encuentren comprendidos dentro de las excepciones establecidas por ley. Artículo 348. Es decir, que todos tenemos la obligación de asistir, ¿verdad?, cuando haya un llamamiento por parte de la judicatura a cargo, a menos de que tengamos una justificación, pues, ahí sí que enfermedad o algún impedimento que nos exonere, ¿verdad?, de apersonarnos. También tenemos la figura del testigo fuera de jurisdicción. Testigo fuera de jurisdicción. Esto lo encontramos en el artículo 349 de nuestro Código de Trabajo. Dice, cuando haya que recibir declaraciones de testigos fuera de la localidad donde tenga su asiento el tribunal, el juez, después de contestada la demanda y con audiencia de la parte contraria, haciéndole saber el día y la hora de la diligencia, podrá comisionar a otro de igual o inferior categoría, aunque no sea de la jurisdicción privativa de trabajo. Artículo 349. También existe esta figura que es permiso de patronos a declarar. Permiso de patronos a declarar. Esto está en el artículo 350 del Código de Trabajo. ¿Alguien puede darle lectura al artículo 350, compañeros? Artículo 350. Los patronos quedan obligados a permitir que sus trabajadores concurran a prestar los testimonios a que haya lugar, cuando la citación sea hecha legalmente, sin menoscabo de sus intereses, salario o jornada de trabajo. La transgresión a lo preceptuado en este artículo será castigada con una multa de 25 a 100 quetzales que deberá imponer el juez que conozca del asunto. Perfecto. ¿Qué entendemos en este artículo? ¿Alguien que me diga qué entendió de lo que nos establece este artículo? De que los patronos sí tienen la obligación, aunque no les guste, de autorizarle a la persona de asistir a declarar. Si no, conlleva una sanción que sería una multa. Excelente, compañero. Mejor no lo pudo haber dicho. Es así. Pero para justificarle, él tiene que enseñar que se le dio una citación, ¿verdad?, de asistir a juicio ordinario. Entonces el patrón está en la obligación de darle permiso. Muchas gracias por el apoyo. Disculpe, cuando se dan esos permisos, ¿les descuentan el día o no? No, no tendrían que descontarles. Tendría que ser un permiso especial, ¿verdad?, con goce de salario. Ya que, pues, ahí sí que por medio de la judicatura a cargo, pues, se le hizo el llamamiento para que se apersonara. Entonces no se le tendría que hacer el descuento de ese día, ¿verdad? Incluso acá donde yo trabajo, un compañero pues tuvo que pedir un permiso especial en recursos humanos y justificar, pues ahí sigue con la cédula de notificación que tenía que comparecer en juicio, ahí sí que de pensión alimenticia, ¿verdad?, allá en Shela. Entonces le dieron el permiso solicitado. También tenemos esta figura, compañeros, que se llama la tacha de testigos. Tacha de testigos, artículo 351. Este hace referencia a aquellos testigos que se convierten en inadmisibles porque no son idóneos. Es decir, la parte contraria, pues, hace esta tacha porque no tienen idoneidad para tener la calidad de testigos idóneos. También tenemos dictamen de expertos. Esto está en el artículo 352. ¿Alguien que pueda leerme el artículo 352? La parte que proponga dictamen de expertos lo hará presentando de una vez los puntos sobre los cuales deba versar el peritaje y designar el experto de su parte. Para la elaboración de esta prueba, el juez dará audiencia a la otra parte por 2 días, que se contarán
de la fecha de celebración de la primera comparecencia, a efecto que manifiesten sus propios puntos de vista respecto al temario propuesto y designe su propio experto. El tribunal, en definitiva, señalará los puntos sobre los cuales ha de versar el expertaje. Su dictamen lo emitirá los peritos oralmente o por escrito en la audiencia que habrá de señalar el juez, y solo en el caso de que estos no se pusieran de acuerdo, designará un tercero en discordia, que dictaminará en audiencia más inmediata que se señale para la recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer en su caso. Perfecto. Las partes no pueden tachar a los peritos, pero el juez está facultado para removerlos si en cualquier momento tuviera motivo para dudar de su imparcialidad o de su falta de pericia, sea propia convicción o por gestiones de la parte que se estime perjudicada. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Perfecto. Es decir, que el juez es quien va a valorar si se admite o no se admite la asistencia técnica de un profesional. En el juicio ordinario laboral, pues, es raro que alguien proponga a un técnico, ¿verdad? Porque ¿sobre qué podría ser? ¿Sobre qué documentación? Si al final, pues, la mayoría de la carga de la prueba la tiene el patrono. Porque por lo regular los juicios ordinarios son por despido directos e injustificados, ¿verdad? Entonces, acá no se aplica mucho, ¿verdad?, de lo que es el uso de peritos como tal. Tal vez se me ocurre alguien que diga, no, yo no firmé este contrato, y que pudieran contratar a alguien experto en grafología y pudieran determinar si esa firma es legítima del trabajador o viceversa, ¿verdad? Pero no, en estos juicios ordinarios laborales no. Ahora en otros casos de alimentos, ahí sí usan peritos, ¿verdad? O por ejemplo cuando hacen pruebas de alcoholemia, ya en juicios penales, ¿verdad? Para desacreditar esos medios de prueba. Entonces acá en lo laboral pues casi no, pero es bueno que ustedes sepan que existe esta figura, ¿verdad? También hablemos sobre la prueba documental como tal. ¿Qué es la prueba documental? Es aquella que está conformada por las representaciones y percepciones que el ser humano tiene de los hechos. La prueba documental, ¿verdad? Contrato de trabajo, la planilla del IX, los vouchers de pago, o cuando a uno le transfieren, ¿verdad? Toda esa prueba documental que uno debe aportar, ¿verdad?, en la demanda inicial. A eso nos referimos. En este no tengo artículo, por eso no se los dije. Clasificación de los documentos. Es el 353. Perdón, compañero. 353. Perfecto, entonces anoten, compañeros, artículo 353. ¿Me lo puede leer, Alexander, aprovechando que nos dio un aporte? ¿Para qué hable? Va a decir. Cuando fuere propuesta como prueba la exhibición de documentos o libros de contabilidad, de salarios o de plantillas por el actor, el juez lo ordenará como la primera comparecencia con nominado a la parte demandada, si fuese así en la que deberá exhibirlos, con una multa de 50 a 500 quetzales, en caso de desobediencia, sin perjuicio de presumirse ciertos los datos aducidos al respecto por el ofendente de la prueba. Perfecto, muchas gracias. Clasificación de los documentos. Primero, documentos públicos. Son aquellos autorizados por funcionario público y revestido de fe pública. Ese es el primero. Documentos públicos. Son aquellos autorizados por funcionario público y revestido de fe pública. Esto se da en las entidades del Estado. Documentos privados es el otro. Son aquellos producidos por las partes sin la intervención de funcionario público. Es decir, el contrato de trabajo, ¿verdad? Que es de la voluntad de las partes que se fracciona, ¿verdad? ¿Cuáles son las modalidades de la prueba de documentos? Anoten, por favor, modalidades de las pruebas de documentos. 1. Prueba documental genérica. ¿Cuál es la prueba documental genérica? Son aquellos documentos presentados por las partes. Sí. Son aquellos documentos presentados por las partes en la demanda o contestación de la demanda.
Es decir, que son los... Licenciado, perdone, Sí, ¿cómo dijo que el título de la prueba documental? ok. Modalidades de las pruebas de documentos. Modalidades de las pruebas de documentos. Y como primero tenemos la prueba documental genérica. Son aquellos documentos presentados por las partes en la demanda o contestación de la demanda. Esas son las primeras pruebas con las que nosotros vamos a interponer nuestros medios de prueba como tal. Segundo, exhibición de documentos. Es la exhibición de los documentos que se encuentran en poder de la parte demandada. Ejemplo, libros, planillas de salarios y los contratos de trabajo. Esto le corresponde a la parte demandada. Exhibición de documentos. En la exhibición de documentos se presentan libros, planillas de salarios y los contratos de trabajo. Y también está como tercero el reconocimiento de documentos. Esta es la que busca obligar a la otra parte a reconocer el contenido o la firma de un documento expedido por él. Acá es donde tal vez entraría lo que les decía, ¿verdad? Si hay un desacuerdo, pues ahí sí que proponer a alguien que tenga la pericia para poder identificar que efectivamente no sea una falsificación de la firma, sino que ahí sí que probar la autenticidad, ¿verdad? En este caso sería, pero es muy raro que esto suceda. Hablemos sobre el reconocimiento judicial. ¿Qué es el reconocimiento judicial? Es el acto por medio del cual el juez se traslada al lugar de la controversia o en que se encuentre la cosa que lo motiva para tener, mediante examen personal, elementos de convicción. Es decir, que el juez se apersona, digamos, a la empresa para ver con sus propios ojos, ¿verdad? Y darle la fe que lo embiste, ¿verdad? Y también existen las presunciones legales y humanas. No sé si alguien va al día o necesita que repita algo. Darle, Melissa. ¿Qué artículo es el de reconocimiento judicial? Perdón, licenciado. Fíjense que artículo no tengo para darle, compañera. Cuando yo les tenga artículos se los voy a ir dando. Ahora, si alguien quiere aportarnos, enhorabuena, compañeros. Solo Disculpe, disculpe, yo licenciado. me confundí un poco. No tenga pena, cuénteme. Licenciado, disculpe, ahorita que dijo reconocimiento judicial, ¿cuál es el siguiente? Presunciones legales y humanas. Gracias. Disculpe, antes de reconocimiento judicial, ¿cuál era? Antes del reconocimiento judicial habíamos hablado sobre las modalidades de las pruebas de documentos. Modalidades de las pruebas de documentos. Y les había dicho que primero tenemos la prueba documental genérica. Son aquellos que se presentan en el escrito inicial de demanda, ¿verdad? Cuando uno la interpone, o dentro de la contestación de la demanda. Esta va a ser la parte actora la que vaya a contestar en sentido negativo o se va a allanar, ¿verdad?, a la pretensión de la parte actora. Como segundo, habíamos dicho que está la exhibición de documentos. La exhibición de documentos es la que se encuentra en poder de la parte demandada. Tiene que poner a la vista los libros, las planillas de salarios y los contratos de trabajo. Y el reconocimiento de documentos, como punto tercero, es la que busca obligar a la otra parte a reconocer el contenido o la firma de un documento expedido por él. Luego dijimos que estaba el reconocimiento judicial. ¿Qué es el reconocimiento judicial? Es el acto por medio del cual el juez se traslada al lugar de la controversia o en que se encuentre la cosa que lo motiva para obtener, mediante el examen personal, elementos de convicción. ¿Ok?
Luego les había dicho las presunciones legales y humanas. ¿Qué son las presunciones legales y humanas? Son aquellas en las cuales el juzgador aprecia las pruebas presentadas por las partes basándose en una apreciación mental y lógica. A eso se refiere las presunciones legales y humanas. Es el juzgador va a apreciar estas pruebas, ¿verdad? Estas pruebas. También existen los medios científicos de prueba. Los medios científicos de prueba aportan mucho al proceso de los progresos de las ciencias, pues la prueba se adquiere por científicos, técnicos y expertos en la materia. Los medios científicos de prueba dice que van a ser para aportar aportes científicos o técnicos sobre la materia, ¿verdad? Y aquí terminaríamos todo lo que es los medios de prueba. No sé si alguien tiene alguna duda o que le vuelva a nutrir de lo que ya se les había dicho. Sí, Gabriela. Lix, perdone, hay un artículo, el 349, dice, cuando haya que recibir declaraciones de testigos fuera de la localidad donde su asentamiento, bueno, no creo que no corresponde a lo de que el juez podría trasladarse. Ya, usted quería pues darnos el fundamento legal de cuando un juez puede... Lo voy a buscar y... Su asentamiento, el tribunal podrá contestar la demanda, haciéndole saber el día y la hora, podrá comisionar a otro, igual o de inferior categoría, aunque no fuera de la jurisdicción Ese se refiere al testigo. de trabajo, dice. Sí, ese se refiere más que todo al testigo. Ok, gracias. Para servirle, compañera. No sé si alguien más. Disculpe, el reconocimiento judicial, las presunciones forman parte todavía de las modalidades de prueba. Sí, ¿o ya no? Sí, todavía forman parte. Todavía forman parte. Todavía forman parte, pero ya no es muy común que si lo pongan a la práctica los jueces. Ahora como ahora todo lo llevan. Entonces, salvo en caso especial que el juez así lo desee, quiera apersonarse, ¿verdad? O tal vez el requerimiento de la parte actora le solicite al juez que se apersone a la empresa, ¿verdad? Para que pueda ir a identificar algún hecho y para que él pueda ver y tenga convicción de lo que se está pretendiendo. Pero no es muy normal que se haga en estos tiempos pues, ese tipo de reconocimiento judicial. Esto ¿pueden llegar los inspectores o los inspectores están a cargo de otra cosa? Fíjese que los inspectores es previo a que se llegue al juicio ordinario laboral. Digamos, cuando uno acude a la Inspección General de Trabajo es porque uno quiere conciliar, ¿verdad?, con el patrono. Entonces lo hace por medio del inspector para que ellos pues, vayan recabando también pruebas. Pero no es de lo que estamos hablando de como reconocimiento judicial, ¿verdad? Eso es más un tema administrativo. Ok, gracias. Para servirle. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o que le retroalimente sobre algo, compañeros. ¿Todo bien? Lo que dijo de reconocimiento de documento, que después que... Reconocimiento de documento. Mire pues, después del yo dije reconocimiento de documento, es la que busca obligar a la otra parte a reconocer el contenido de la firma de un documento expedido por él. Después hablé sobre el reconocimiento judicial. Pero el reconocimiento de documentos es la que busca obligar a la otra parte a reconocer el contenido o la firma de un documento. Esto puede ser bilateral, ya sea de la parte actora en contra de la parte demandada y viceversa. Cualquiera de las partes puede solicitar esto, ¿verdad? Y aquí estaríamos terminando todo el tema de lo que es los medios de prueba. Y como les decía, pues voy a
realizar un material y le voy a solicitar al LIC que se los comparta para que podamos estar bien en el examen y salgamos mucho mejor en las notas, que estuve viendo que hay notas muy bajas, compañeros, esfuércense. Sí, licenciado. Por- Y es que fíjese, licenciado, que yo creo que los que sacaron notas altas fueron los que tenían falso y verdadero. Porque a mí era preguntas directas y Ujú. me fue fatal. Sí, de hecho yo que había quedado con ustedes en que les iba a mandar unos cuestionarios, ¿verdad? Así que para que ustedes los contesten, donde viene todo, desde el juicio ordinario laboral hasta la sentencia. Entonces, para que ustedes puedan desarrollarla y ahí sí que les va a servir bastante y van a sentir el examen, pues ahí sí que fácil, ¿verdad? Es que el derecho laboral es muy bonito, muy bonito. Entonces, vamos a pasar al último tema. Licky, ¿esos cuestionarios cuándo nos los van? Sí, compañera, cuando les tenga ya listo el material, yo se los voy a hacer llegar. Lo que pasa es que eso yo me pongo a investigar y lo empiezo a realizar. No crea que cuando ustedes me preguntan ¿y de dónde saca su material? Ahí sí que es material que yo, de cuando yo estuve estudiando, también del material que estuve estudiando para mis fases. Entonces, ahí les voy a ir dando abstractos de lo que les va a servir, porque si no los va a llenar de tanta información y al final pues no van a tener los efectos que se quieren, que es ganar el examen, ¿verdad? Entonces, cuando yo se los tenga, se los voy a trabajar. Yo creo que tal vez en tipo Semana Santa voy a sentarme un día y dedicarme a realizarlo, ¿verdad? Vamos a pasar al otro tema, compañeros, que son los impedimentos, excusas y recusaciones. Impedimentos, excusas y recusaciones. En el derecho laboral guatemalteco existen varias figuras que pueden afectar la imparcialidad del juez o funcionario en un proceso laboral. Esto viene a afectar la imparcialidad de un juez o un funcionario en un proceso laboral. Hablemos sobre los impedimentos. Los impedimentos son las circunstancias en las que un juez o funcionario no puede conocer de un asunto laboral. Son las circunstancias en las que un juez o funcionario no puede conocer de un asunto laboral. Esto tiene un fundamento legal. Busquemos el artículo 122 del organismo judicial, por favor. Voy a necesitar que alguien me apoye en darle lectura al artículo 122 del organismo judicial. ¿Le colaboró, licenciado? Perdón, sí, con mucho gusto, gracias. Impedimentos, excusas y recusaciones. Artículo 122. Impedimentos. Son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado. A. Ser parte en el asunto. B. Haber sido juez o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto. C. Tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto. D. Tener el juez parentesco con alguna de las partes. E. Ser el juez superior pariente del inferior cuyas providencias pendan ante aquel. F. Haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado o donación de alguna de las partes. G. Ser el juez socio o partícipe con alguna de las partes. H. Haber conocido en otra instancia o en casación o en el mismo asunto. Perfecto. Todas esas literales son las causales de impedimento por el cual un juez pueda conocer de un proceso laboral. ¿Qué entienden ustedes de que el juez superior sea pariente del inferior y cuyas providencias pendan ante aquel? ¿Algún ejemplo que se les ocurra? Tal vez que el demandante sea
pariente consanguinidad, algún tipo de grado de ley. No, porque del aquí juez. dice, acá dice ser el juez superior pariente del inferior. Como que fuera un juez de segunda instancia. Es correcto. Digamos, el superior sería el de segunda instancia, ¿verdad? Entonces, que el de segunda instancia sea el superior del juez de primera instancia y que éste le envíe a segunda instancia el proceso, ¿verdad? Entonces, ahí hay un impedimento. No habría parcialidad en el proceso. Entonces, por eso lo que se trata es de que conozcan en otros jueces, pues, que no tengan parentesco. Acá dentro de las causas de impedimento, dice, estas causas pueden estar relacionadas con tener interés directo en el asunto, tener el parentesco con alguna de las partes, haber sido abogado o representante de alguna de las partes, entre otras circunstancias que afecten la imparcialidad del juez, ¿verdad? Entonces acá se ve comprometida la imparcialidad del juez, entonces por eso hay impedimento. ¿Cómo se declara el impedimento? Pongamos declaración de impedimento. Esta declaración dice, cuando un juez considera que tiene una causa legítima para ser impedido de conocer de un caso, cuando un juez considera que tiene una causa legítima para ser impedido de conocer un caso, debe declarar su impedimento de manera inmediata y por escrito. ¿Ante quién creen ustedes que debe declarar el juez este impedimento o hacer de su conocimiento? ¿Quién es el superior? ¿Quién es el superior jerárquico de un juez? El presidente. Perdón, compañeros, me decían. Corte Suprema de Justicia. Es correcto, compañero. Ante la Corte Suprema de Justicia. En este caso sería la sala de trabajo, ¿verdad? No. Lo hacen directamente a la Corte Suprema de Justicia por la vía escrita. Ahí sí que dirigía a los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, y exponer. Perdón, eso querías decir, la Cámara. Sí, Cámara de Amparo y Antejuicio. Se componen por 4 cámaras, ¿sí? Sí, es correcto. 3, creo yo. 3. Ok. ¿Y quién le va a dar respuesta? Va a ser pues la Corte Suprema de Justicia para que se tome la decisión correspondiente. La resolución del impedimento. Así pongan resolución de impedimento. Acá es cuando el superior jerárquico del juez será el encargado de resolver sobre la procedencia del impedimento. Si se acepta, se designará a otro juez para conocer del caso. Este es el caso donde le acepten pues esa excusa, ¿verdad? Para no conocer del caso. Caso contrario, si se rechaza el impedimento, el juez inicial deberá seguir conociendo del asunto. Ahí sí que él pues cumplió con dar sus argumentos para no conocer del caso, y si en la Corte Suprema de Justicia pues le deniegan esa petición, pues él tiene que seguir conociendo, ¿verdad? Entonces ahí pues tendría que aceptarse todo el proceso como tal, ¿verdad? No se tendría que ver como que se comprometió la imparcialidad, en virtud de que pues él dio aviso, ¿verdad? Hablemos de las excusas. Licenciado, en este caso ahí no hay recusación. ¿Perdón? Eso también lo vamos a ver, compañera. Eso es parte de las... Impedimentos, excusas y recusaciones. Eso lo vamos a ver en el último punto. Ok. Excusas. Son las circunstancias en las que un juez o funcionario pueda abstenerse de conocer un asunto, y básicamente va en la misma línea, ¿verdad? Por motivos, pero acá es por motivos personales, ya sea de salud u otros motivos
justificados, ¿verdad? Esta es la diferencia, ¿verdad? Acá se abstiene, pero por motivos personales, de salud o por motivos justificados. Artículo 123. Dice, los jueces deben excusarse en los siguientes casos. A. Cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. B. Cuando el juez o sus descendientes tengan concentrado matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos de alguna de ellas. C. Cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose el caso de hoteles o pensiones. C. Cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta el litigio, cuando él previamente, pues, había tenido algo que ver, ¿verdad? E. Cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores, protutores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes, o en sus descendientes, cónyuges o hermanos. F. Cuando a la esposa o parientes consanguíneos del juez hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes. Este se concatena con el otro, ¿verdad? H. Cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes o hermanos y alguna de las partes hayan otorgado un contrato escrito del que resulta una relación jurídica que aproveche o dañe al juez o a cualquiera de sus parientes. Acá puede ser un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Y que el juez le esté arrendando al arrendatario. Y cuando el juez, su esposa, parientes consanguíneos tengan juicio pendiente con alguna de las partes o hayan tenido un año antes. Las causas de la excusa. Estas pueden estar relacionadas con impedimentos personales, conflictos de interés, haber intervenido en el caso de manera previa, tener parentesco con alguna de las partes, entre estas circunstancias que afecten la imparcialidad del juez. Acá siempre hablamos de que se compromete la imparcialidad del juez. El procedimiento de excusa pues va a ser siempre el mismo, siempre al superior jerárquico, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia. Este le va a dar una resolución y le va a contestar pues si se acepta la excusa o no. En el caso pues de enfermedades es notorio que sí se le va a dar, ¿verdad? Y por último, hablemos de las recusaciones. Las recusaciones se refieren a la solicitud que una parte puede hacer para que un juez o funcionario sea apartado. La recusación aquí le corresponde a la parte actora, ¿verdad? En las dos anteriores, pues el mismo juez ponía de conocimiento, ya sea una excusa, ¿verdad? Y daba los motivos suficientes para no querer conocer del caso, ¿verdad? Y sí que por ética, más que todo. Ahora en las recusaciones, pues acá es la parte actora la que va a actuar. Ahí sí que de oficio y solicitando de que una de las partes, solicitando que el juez pues sea apartado de conocer el asunto laboral debido a su parcialidad o falta de imparcialidad en el caso. La ley del organismo judicial regula las recusaciones en Guatemala. En el caso de los jueces de trabajo, las recusaciones pueden presentarse cuando exista una causa legal que ponga en duda su imparcialidad en el caso. Las causas de recusación pueden estar relacionadas con intereses personales, vínculos con alguna de las partes, prejuicios, entre otros. ¿Quién me puede leer el artículo 125? ¿La ayudó, licenciado? Muchas gracias. Artículo 125, recusación.
Son causas de recusación las mismas de los impedimentos y de las excusas. La recusación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se le encuentre en estado de resolver en forma definitiva. Si se tratare de materia penal, la recusación deberá resolverse antes de iniciarse el debate, pero si la recusación se declarare procedente, serán nulas las diligencias practicadas desde la fecha en que se presentó la recusación. Si la recusación se declara improcedente, se impondrá a la recusante una multa de 500 a 1000 quetzales por no corresponderles conocer del fondo del asunto. No podrán ser recusados los miembros del tribunal que conozca de una recusación. Perfecto. Ahora el artículo 126. Acá habla sobre el trámite de la excusa. ¿Quién le puede dar lectura, por favor? Alguien que no haya participado, que nos apoye, por favor. Artículo 126. Artículo 126. Trámite de la excusa. El juez que tenga causa de excusa lo hará saber a las partes si éstas en el acto de la notificación o dentro de 24 horas. Manifestarán por escrito si la aceptan o no. Vencido ese plazo sin que se hubiera hecho la manifestación, se tendrá por aceptada la excusa y el juez elevará los autos al Tribunal Superior para el solo efecto que se designe el tribunal que deba seguir conociendo. De la misma manera se procederá en el caso de que las partes acepten expresamente la causal. Si una de las partes aceptar expresa o tácitamente la causa invocada y la otra no, se elevarán los autos al Tribunal Superior para que dentro de 48 horas resuelva acerca de su procedencia y si la declare con lugar, remitirá los autos al juez que deba seguir conociendo. En el caso de que ninguna de las partes acepte la excusa, el juez seguirá conociendo, pero ya no podrá ser recusado posteriormente por la misma causa. Perfecto. También anotemos el artículo 127. Todo esto tiene relación. ¿Alguien más que me pueda leer el artículo 127, por favor? Trámite en tribunales colegiados. Si la excusa fuere de un miembro de un tribunal colegiado, lo hará constar inmediatamente en las actuaciones y el presidente del tribunal o el que haga sus veces mandará que se haga saber a las partes para los efectos indicados en el artículo anterior. El tribunal, después de integrado como corresponde, resolverá lo que proceda dentro de 48 horas. De la misma manera se procederá en caso de impedimento, pero sin noticia de las partes. Perfecto. Artículo 128. ¿Quién me lo puede leer, compañeros, por favor? Derecho a las partes. Las partes tienen el derecho de pedir a los jueces que se excusen y el de recusarlos con expresión de causa en cualquier estado del proceso antes que se haya dictado sentencia. Si el juez acepta como cierta la causal alegada, dictará resolución en ese sentido y elevará las actuaciones al Tribunal Superior para que dentro de 48 horas resuelva lo procedente. En caso de declararla con lugar, remitirá las actuaciones al que debe seguir conociendo. Perfecto. Acá designan a otro juzgado, ¿verdad? A otro juez. Artículo 129, por favor. Trámite de la recusación. Si el juez estima que no es cierta la causal o que no ha lugar a la recusación, así lo hará constar en la resolución motivada. Y en el primer caso seguirá conociendo sin más trámite. Pero en el de recusación remitirá las actuaciones al Tribunal Superior, el que la tramitará y resolverá como incidente. Perfecto. Y por último, artículo 130, compañeros. Trámite de impedimentos. En caso de impedimento, el juez se inhibirá de oficio y remitirá las actuaciones al Tribunal Superior para que resuelva y la remita al juez que deba seguir conociendo. Perfecto, compañeros. Pues con estos artículos ya integramos todo lo que es el tema de los impedimentos, excusas y recusaciones. No sé si alguien tiene alguna duda, compañeros. Y acá estaríamos ya finalizando con lo que
lo del tema del día de hoy. No sé si alguien tiene algún aporte, alguna observación, alguna duda. O todo claro como el agua. Manitas al aire. Pues sí, como les decía, voy a platicar con el licenciado Dixon para yo trasladarle a él algún material, ¿verdad? Y les voy a trasladar también lo que es el cuestionario de preguntas. Y por favor, de verdad respondan, háganlo, les va a servir bastante. Esto no termina solo en Derecho Procesal 1, sino para la vida. Cuando ustedes vayan allá afuera a los juzgados, se van a dar cuenta que lo que vemos acá en clases es un 20% de lo que se aprende allá afuera, ¿verdad? No sé si alguien trabajará de procurador. Yo en su momento trabajé como procurando, ¿verdad? Y no es alto el salario, pero el conocimiento es invaluable, ¿verdad? Ya cuando uno se gradúa o sale a la calle, pues uno sale pues con esa fortaleza de que uno por lo menos ya conoce dónde están los juzgados laborales, dónde queda, en qué niveles queda qué juzgado, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene la oportunidad de procurar, háganlo. Sí, Marvin. Gracias, Lick. Aprovechando la oportunidad que habla de los juzgados de trabajo, ¿sí? Solo le pregunto, la dirección exacta, estaba verificando que es en ¿qué? Boulevard Los Próceres. Boulevard Liberación o Boulevard Los Próceres, 18 calle, recuerdo. Eso, ok. En el Ministerio de Trabajo no hay juzgados. No, en el Ministerio de Trabajo no hay, ahí solo está la IGT, la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Y la Dirección General de Trabajo. Y la DGT, la Dirección General de Trabajo. Ahí es donde está, en zona 9, séptima avenida. Perfecto. ¿Verdad? Okay. Sí, eso quería confirmar porque había buscado la dirección en internet, pero que es donde hay 2 torres. Es correcto. El Centro de Justicia de Trabajo, ¿verdad? Sí, y a la par está otra torre que es de la SAT. Ok. Sí. Excelente, le agradezco bastante. Sí, perfecto. Y digamos, ustedes cuando quieran saber si alguna persona está demandada, ustedes van al Centro de Servicios Auxiliares. Entonces, con el número de DPI y nombre de la persona, ustedes piden pues ahí que les den una carátula de dónde tiene demandas XY persona, ¿verdad? Entonces ahí les dan y les dicen en qué juzgado. No sé cómo van con lo de su trabajo, si han podido ya organizarse para ir al juzgado o tienen algún problema o algo. En eso estamos. Yo tengo una duda, Lick. Al llegar ahí al juzgado, ¿solo solicitamos algún expediente o hay algún trámite que hacer o algo así? Cuando ustedes vayan ahí, les recomiendo de que hablen con el oficial y díganles de que de parte de ustedes son pues estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala que están cursando el Procesal Laboral 1 y que les dejaron un trabajo y que si ellos pudieran apoyarles, ¿verdad?, en darles copia de un proceso ya fenecido y que se les pudieran dejar sacar fotocopia del mismo. Y recuerdo que Lick les había dicho que les dieran una constancia como que ustedes fueron a solicitarlo, ¿verdad? Yo les recomendaría, ellos no creo que les den algo por escrito, ¿verdad? ¿Por qué no llevan ustedes ya redactado, digamos, una minuta donde diga que me apersoné al juzgado tal, déjenles espacios en blanco para que ustedes puedan llenarlo y que le pidan que le sellen por lo menos esa hoja? Yo creo que eso sería un medio de prueba para justificar que ustedes sí se apersonaron, ¿verdad? Y consignen sus datos. Y es mejor que vaya, pues ahí sí que la persona encargada, ya que el catedrático les dio la oportunidad que ustedes se organicen, porque no es lo mismo que vaya una persona que entre en 10, ¿verdad? Va a ser un poco tedioso porque aparte ahí van a estar abogados, procuradores, entonces va a haber mucho hacinamiento de personas. Entonces que vaya una persona bien identificada, mejor si lleva su carnet universitario, que pueda demostrar que es con fines educativos, ¿verdad? Entonces lleven una minuta donde digan, yo, Carlos Moineo, me apersoné al juzgado 15º, ¿verdad? Yo les recomendaría que fueran tal vez al juzgado 15º. Ahí hay un catedrático de la Universidad de San Carlos, el licenciado Marlon López. De pronto, pues él al escuchar que ustedes son también de la San Carlos, pues les pueda apoyar. Podrían decirle al oficial que les atienda ahí, ¿verdad? Que van de la Universidad de San Carlos y
Tal vez quisieran, si les dieran la oportunidad de hablar con el juez, o si no, pues hacer el requerimiento del expediente. Pero creo que tal vez ahí va a haber un poquito más de flexibilidad, ¿verdad? Ya que él es catedrático y pues... Lick, una pregunta, ¿cuál será el nombre y qué torre es? Perdón, fíjese que como torre no simplemente usted... La primera. Sí. Bajando, digamos, de Boulevard, la primera. Correcto. De hecho, ahí hasta hay parqueo. Si van en la tarde, mucho mejor. En la mañana sí hay bastantes audiencias. Entonces, en la tarde, para los que vayan en vehículo, ahí dice que van al juzgado tal, ni siquiera digan que son universitarios. Ustedes créanse desde ya que ya son abogados y notarios, ¿verdad? Para que les traten como tal. Y váyanse así vestidos formales, ¿verdad? Como te veo, te trato. Compañero Brian, no sé si quería hablar algo. Tienes desactivado su micrófono. Perdone, licenciado. No tenga pena. No sé si el licenciado Dixon estará en algún juzgado o nos podrán apoyar ahí. Fíjense ustedes de que el licenciado Dixon, bueno, le decimos licenciado porque sí, pero de verdad aprecien bastante la cátedra del licenciado Dixon. Él actualmente pues funge como magistrado, ¿verdad? Él tiene alto nivel, ¿verdad? Entonces, siempre con el debido respeto. Y él no está en juzgados de trabajo, ¿verdad? Sí, pues ya está en las tenía esa duda. Bueno, muchas gracias, licenciado. No te da pena. Pues sí, compañeros, ¿alguna duda en que les pueda apoyar? Sí, yo quería comentarles que yo fui hoy. Sí. Y algunos juzgados ya tienen sus documentos porque varias universidades también han ido. Entonces, yo lo que hice fue llevé mi USB y con el USB fue que me pasaron la información. Ah, qué excelente. Ya se movieron de manera digital. Ajá, entonces sí hay varios, está el sexto, yo fui al sexto nivel, y hay varias oficinas. Sí, de hecho les comento, nosotros también hoy estuvimos hablando del caso, porque nosotros le solicitamos a la parte actora que nos trajera una copia certificada de su expediente completo para iniciar los trámites administrativos y poder hacerle el pago. Entonces él lo que nos trajo fue un CD que le remitió el mismo juzgado, ¿verdad? Ahí sigue con el expediente. Entonces estamos hablando acá de que es un expediente de 700 folios, ¿verdad? Entonces nos va a tocar a nosotros como entidad, pues ahí sí que fotocopiarlo, ¿verdad? Ya que no hay de otra, ¿verdad? Que sí necesitamos tenerlo a la vista y físicamente para conformarlo, ¿verdad? Ya que se adhieren documentos administrativos. Entonces, si se lo dieron de forma digital y el IC sí se los pidió, ¿verdad? Y por escrito, ¿cómo fue? No estoy muy empapado de cómo fue lo que les pidió, porque si no, sí le va a tocar que imprimirlo, ¿verdad? Pues hay que transcribirlo, creo yo. ¿Qué manda? Creo que lo tenemos que transcribir. Transcribir, sí, pues. Ah, perfecto. Entonces, sí. Él nos dio, digamos, una parte a cada grupo, sí, pero pues. yo sí les recomiendo que lleven USB y una identificación, ¿verdad? Porque ahí lo piden para que den la constancia y que ellos ya, muchos juzgados ya saben que muchos estudiantes lo solicitan, entonces ya tienen el documento ahí. Sí, pues, perfecto. Gracias por el aporte. Entonces, tomen nota, compañeros, de llevar ahí sí que su USB para que les den el archivo. Señorita Catherine, vi que tiene la mano levantada, cuéntenos. Buenas noches, licenciado. Solo como una consulta. Fíjese que nosotros ya estuvimos en el juzgado, pero únicamente nos brindaron un expediente que nos indicaron que solo se le estaban dando a los estudiantes, pero no tiene los criterios que el licenciado nos indicó al grupo. No sé si pudiésemos usar ese o tendríamos que ir a otro para que nos den uno en donde tenga los criterios que el licenciado nos pide a nosotros. Sí, definitivamente, como él hizo 19 trabajos distintos, entonces sí tienen que buscar uno que tenga todo lo que les indicó el licenciado. Ahora bien, si después de agotar todos los juzgados que existen, que terminan en el 15º, pues hablar con el licenciado, ¿verdad? Y exponerle el caso, pero si él se Muy bien, sí existe. Sí, Jorge Luis. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo fui a 8 juzgados para que me dieran el expediente, porque como pedían algo en especial,
y no es tan fácil como para que sepan, ¿no? Que tienen que ir ahí pedir favor, a veces no quieren buscar porque tienen que buscar, depende de lo que uno pidió, ¿vale? Están ocupados, hay que tener paciencia. Sí, pues perfecto. Yo les recomiendo que sí vayan en estos días, porque ahorita ya se van de vacaciones y todo, entonces aprovechen estos días, porque después de Semana Santa ya vienen pues los parciales, ¿verdad? Creo que ya pronto van a haber parciales, Sí, entonces... yo lo que pienso es de que ellos, o sea, a mí no me preguntaron ¿Sí? qué es lo que usted tiene que entregar, simplemente me dieron, digamos, el expediente completo, ya fenecido, obviamente. Entonces yo de ahí tengo yo que sacar, ¿verdad? La parte que me toca. Entonces, si pedimos la parte que uno necesita, no se la van a dar exacto, ¿verdad? Sí, Entonces, es un documento fenecido para que uno ya lo agarre y de ahí se base. y ver si está lo que necesita. Yo siento que a veces a los oficiales hay que entrarles con amor, ¿verdad? Y decirle, mire, usted de casualidad tendrá conocimiento de algún expediente que tenga esto, es que es para un trabajo, y tal vez darles un poquito ahí sí que hablarles con cariño, ¿verdad? Porque a veces lo atienden mal a uno, ¿verdad? Y preferiblemente en estos casos lo atienden mejor a uno en la mañana que en la tarde ya están que se quieren ir, ¿verdad? Y después del almuerzo les da sueño, andan enojados, entonces, aprovechemos, yo creo que aquí en el curso hay 4 compañeros que trabajan en juzgados. ¿Por qué no se hablan entre ustedes, entre compañeros? Hablen a estas personas, que les apoyen, porque si trabajan ahí, tal vez les puedan dar referencia de algo. Se me ocurre, ¿no? Jerusalén. Ah, sí, hay que llevarle una Coca-Cola al que les atiende, ¿sí? La Coca-Cola no falla. Sí, Brian. Sí, Cuéntame. eso le iba a decir, licenciado, que por lo menos lleven Coca-Cola, pues, porque ahí llegan y no le dan nada a uno. Ah, vaya, o sea que usted trabaja ahí en el juzgado. ¿Ya No vieron, compañero? trabajo, Lick, pero sí Está de estoy pasante. ahí. Sí Está estoy de de pasante. pasante. Mire, y usted puede apoyar a sus compañeros, digamos, tal vez Si que me sea... llegan con una Coca-Cola cada uno, sí. Vaya, ya vieron, compañeros, al precio de una Te Coca-Cola. vas a morir. Compañera, usted podría compartir su contacto, es que como en el grupo no pueden interactuar. Hombre, te vas a enfermar de los riñones, compañero. Tal vez No, para que porque nos... yo sé que ustedes son inteligentes y van a llevar Coca-Cola, van a llevar Tortrix, agua pura. Está bien, ya vieron, compañeros, todo se puede. Lick, Compañera, pero fíjese. Sí, dígame. claro, Pero yo la con coca gusto doy te da problemas de riñones. entonces agua pura. No, yo sí puedo dar mi contacto y hasta les puedo indicar cómo pueden hacer sus procedimientos, pero sí quiero dejarle en claro, Lick, que sí está un poco complicado porque la mayoría de los expedientes que están ahí no están fenecidos. Ya, sí, Entonces pues. la idea que dio la compañera con respecto a que si podemos nosotros brindarles un expediente fenecido y en base a eso podemos como que crear los documentos, ¿estaría bien? Bueno, sería de tocar ese tema con el catedrático, se lo voy a exponer después de dar la clase y le voy a decir de que han tenido problemas en encontrar todo lo que él les requirió a cada uno y que digamos que ustedes pidan ese expediente y adicional pues ustedes puedan crear lo que se necesita para sustentar el expediente y si él lo autoriza pues enhorabuena, ¿verdad? Pero sí sería de que ustedes... Yo les recomendaría de que vieran puntos en común, por ejemplo, mi grupo, cuál es la problemática que tengo, no encuentro esto, pero háganlo ya para identificar, ¿verdad? Y poder darle una solución, ¿verdad? Ya que el trabajo es más que todo para un apoyo, ¿verdad? De tener 15 puntos y nos eleve un poquito la nota, ¿verdad? Entonces, compañera, ¿podría compartir su contacto, por favor? ¿Está bien? La mayoría ya sabe quién soy. Sí. Vania. Pero, sí, Vania. ¿Quién más? Estoy en el juzgado primero, por si quieren. Yo no. Pero con Coca-Cola, por favor. Sí, con Coca-Cola y pastel y todo. Sí, no, Oficina. Juzgado primero. Juzgado primero. Perfecto. En el 4º nivel. Ahí está, ¿eh? Excelente. Yo ahí tengo un montón de casos en el juzgado primero, usted. Ah, bueno. Pero no le voy a pedir nada que ver yo.
Llévale Coca-Cola, licenciado, tal vez la apoya. Tal vez le pongo al oficial su expediente al principio. Sí, bastante. Bueno, entonces, hasta acá llegamos, compañeros. Fue un gusto haber compartido con ustedes esta semana. Disfruten su Semana Santa, hagan su trabajo, estudien. Yo voy a tratar la manera de darle lo más pronto posible, ahí sí que materiales, a través del nuestro querido licenciado Dixon Díaz, para que ustedes puedan estudiar, y les agradezco su atención y los veo después de Semana Santa. Muchísimas gracias. Feliz noche igual. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.